La toxicología de los alimentos estudia los componentes de los alimentos que son capaces de provocar un efecto tóxico sobre el ser humano, sus mecanismos de acción y las medidas preventivas a tomar para evitar tales efectos. Un tóxico es un agente capaz de producir una respuesta nociva, daño funcional o la muerte de un sistema biológico. Se define como contaminantes de alimentos a toda sustancia que esté incluida en ellos, pero que sea de naturaleza exógena y que se hubiera incorporado en forma accidental o intencionada. Una sustancia tóxica en los alimentos se puede clasificar en presentes naturalmente en el alimento, agregados intencionalmente, que son los aditivos, o accidentalmente, que es por contaminación. Los aditivos alimentarios son sustancias químicas que se adicionan en pequeñas cantidades a los alimentos para lograr un fin tecnológico. Una mala dosificación de estos pueden dar origen a una grave intoxicación o muerte, por lo que su uso se encuentra regulado. Se puede llegar a permitir la incorporación de un aditivo a un alimento solo si cumple con un fin tecnológico tanto en la producción, elaboración, preparación, acondicionamiento, envasado, transporte o almacenamiento. Contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la destrucción de alguno de sus valiosos componentes, o si permite mejorar sus características organolépticas. Algunos ejemplos de aditivos permitidos son los colorantes y los antioxidantes. Algunos ejemplos de tóxicos presentes en alimentos de forma natural son los cereales. Uno de los compuestos más tóxicos que pueden estar en los cereales son las mixotoxinas, compuestos derivados de hongos, los cuales derivan en la enfermedad mixotoxicosis. Hay muchas clases de hongos que pueden crecer en los granos del cereal. Si este fue almacenado en un ambiente húmedo, un ejemplo es la toxina llamada aflatoxina. Esta es producida por el hongo Aspergillus. Su principal riesgo es el de formar hepatomas, es decir, tumores en el hígado. También hay tóxicos presentes en alimentos de origen animal, como por ejemplo los mariscos. Es muy común que alguien se intoxique por la ingesta de productos del mar. Esto es porque algunos animales como los mejillones, almejas, ostiones y peces que se alimentan de algas, lo cual tiene un tóxico que puede dar los síntomas de cosquilleo en los labios y lengua, vómito, dolor abdominal, debilidad muscular, entre otras. El estudio de la toxicología de alimentos es sumamente importante, ya que podemos encontrar sustancias nocivas en los alimentos, inclusive aún sin procesar. Y si estos se consumen en las cantidades suficientes con dichas sustancias, puede tener un efecto adverso a la persona que lo está consumiendo e incluso causar alguna enfermedad. Es por eso que debemos tomar medidas preventivas para evitar que los microbios como la Salmonella y Campylobacter, entre muchos más, nos hagan daño. Siempre debemos lavarnos las manos y limpiar las superficies de trabajo antes, durante y después de preparar los alimentos. Los microbios pueden sobrevivir en muchos lugares alrededor de la cocina y en los utensilios. También debemos separar las carnes, las aves, el pescado, los mariscos y los huevos crudos de los alimentos listos para comer. Debemos usar distintas tablas de cortar y mantener las carnes crudas alejadas de los otros alimentos. También debemos cocinar los alimentos a la temperatura interna adecuada para eliminar las bacterias dañinas. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, se ha podido analizar mejor los tóxicos presentes en los alimentos y sobre todo, cómo podemos evitarlos o consumirlos. Por ejemplo, los frijoles, si se aplica un tratamiento térmico, en este caso cocción, podemos asegurar que serán inocuos para cuando los consuman. En fin, comprender la toxicología de los alimentos puede ayudar a los productores de alimentos a desarrollar estrategias para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad de sus productos. También puede ayudar a prevenir brotes de enfermedades o enfermedades transmitidas. En cuanto a la clasificación general del grupo de tóxicos, podemos ver que el origen de los tóxicos en alimentos se divide en 4 fuentes principales, las cuales son naturales, intencionales, accidentales y generados por el proceso. Las toxinas naturales
causan intoxicaciones de forma ocasional, ya que estas pueden encontrarse en concentraciones elevadas en los alimentos. Estas también pueden encontrarse en plantas, leguminosas, cereales, bebidas con alcohol o cafeína, productos lácteos como el queso, etc. Y un ejemplo de cómo podrían observarse sería el moho en los alimentos, las biotoxinas en moluscos o las toxinas en el pescado, entre otros. En cuanto a las toxinas intencionales, podemos ver que estas son ajenas al alimento y son añadidos con un objetivo. Algunos de estos podrían ser los conservantes y colorantes, los saborizantes, nitratos y emulsificantes en varias proteínas o diluyentes. Las toxinas accidentales son las más peligrosas para la salud, ya que no se sabe la cantidad presente ni cómo ha llegado este al alimento. Un diagnóstico de este puede ser complicado. Algunos ejemplos de estos se encuentran en los plaguicidas de las leguminosas y cereales, las proteínas, antivitaminas y bebidas estimulantes por los metales que contienen. Y por último están las toxinas generadas por el proceso, las cuales se presentan cuando existe un proceso de transformación de un alimento.